¿Cómo Hola, estamos? hola Carlas. Pues mira, ya tenemos a unas personas que nos están siguiendo. Muchas gracias. Pues muy bien. Pues nada, es un placer estar aquí con Lucho, que bueno, no nos hemos conocido personalmente, pero creo que nos conocemos Online, online, hemos hecho cursos. Pues nada, a la gente que, meditaciones. sí, meditaciones, a la gente que nos está siguiendo, pues comentaros que esto es un apartado que se llama Filosofando con, y lo que hacemos es buscar gente con una práctica espiritual y que nos cuente un poco sobre su vida de una manera abierta, desenfadada, ¿no? Pues muchas gracias, la gente. También estoy viendo que se está añadiendo bastante gente. Pues os cuento un poquito sobre Lucho Sajoro, ¿verdad? ¿Es así, Lucho? ¿Lucho Muy bien. Sajoro? ¿Está bien Lucho Sajoro. pronunciado? ¿Sí? Lucho Muy bien, Sajoro. súper. Muy bien, mira, os comento sobre él. Él es italiano, nació en Italia, en San Salvaro, ¿verdad? Es un Mm, monje capuchino y es el capellán y rector del Santuario de Guadalupe, ¿verdad? Eso. Es muy interesante en su juventud, mientras jugaba al fútbol, esto me encanta, y participaba en grupos de teatro, conoció a un fraile franciscano e ingresó en la orden franciscana. Eso Pues es. muy buenas tardes, Lucho, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Muy Hola, hola bien. Carlas, muy bien. Te quiero hacer Has una dicho, pregunta. Sí, dime, sí. perdona. Dime, Lucho, No, dime. dime, dime. No, No, quiero, no. que quiero dar un saludo también a mis amigos italianos porque veo también que hay personas desde Italia, porque son amigos míos en Instagram, entonces han visto el Ah, anuncio. Entonces, sin ningún problema, yo puedo hacer la traducción en italiano mañana o en otro día. sí, o si no, también No, intentaremos no, hablar, pero hablar sí, poco a pero poco. entienden, sí, sí. Entienden. Muy bien. Sí. Lucho, una pregunta. ¿Para ti qué es la religión? Hmm. Ya, ya empezamos bien, ¿no? Mira, yo te hago Claro. un ejemplo que me ha hecho un monje budista, porque yo fui unos meses en Ladakh, que es el Tíbet indiano, y Mm, ahí he vivido unos cuantos días en unos monasterios así para aprender, para ver un poco la vida de ellos. Y un monje que era un monje paquistano, que él vivía sí, ahí, pero él había vivido mucho en Londres, así, entonces, claro, conocía bien todas también nuestra realidad occidental. Me hacía un ejemplo, ¿no? Para explicar qué es la fe, todo el sentido, una experiencia espiritual y la religión. Entonces él me cogía como un vaso y me decía, mira, el vaso es la religión, la fe, la experiencia espiritual, es lo que tú pones dentro a ese vaso. Entonces, él me decía, claro, una experiencia espiritual necesita de un mínimo de estructura, ¿no? Porque si no, mm, el contenido se puede ir así en todas partes. Entonces, él decía, esto es muy importante, que cada experiencia espiritual tenga una estructura, pero cuidado de no tener una estructura, un vaso sin nada dentro, ¿no? Porque mm, claro, si no, un vaso vacío puede ser algo muy interesante que tú puedes poner ahí en tu casa, pero solo como un ornamento, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante, ¿no? Entonces yo intento siempre que lo más importante para mí es que haya un contenido espiritual y que ese contenido espiritual tenga también un mínimo de estructura porque yo pueda alimentar ese contenido espiritual. Pero para mí lo más importante es el contenido espiritual. Y lo mm. otro es una herramienta preciosa, pero es una herramienta. Y nunca Muy bien. confundir eso. Claro, claro. Yo Claro, es que pienso, ¿eh? sí, sí, es que mi pregunta era, es decir, ¿hay diferencia entre religión y espiritualidad? ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando y tú me comentaste algo Sí, muy interesante, que me sí, dijiste es que claro, claro, claro. un ateo puede ser muy espiritual, ¿no? ¿Esto Sí, claro, podrías claro. desarrollarlo un poquito, esta idea? La diferencia entre religión, Claro. espiritualidad o... Sí, Mm, claro, es que la espiritualidad es una actitud, es una dimensión que cada persona tiene, a pesar que uno sea
que uno tenga una estructura religiosa u otra. Yo siempre hago ese ejemplo. Un hecho es el fútbol, un hecho es el equipo donde tú juegas. Entonces, Sí. claro, hay diferentes equipos, pero el importante es jugar al fútbol. Entonces, la dimensión espiritual es la que te permite, para mí, es que cada persona tienes que desarrollar su propio mundo espiritual, porque el mundo espiritual es la dimensión más profunda que tú tienes y es esa actitud que te permite de dar un sentido a la vida. Después, claro, entonces yo pienso que también uno que no cree en una religión es una persona que puede desarrollar su propio mundo espiritual, porque el mundo espiritual es un poco más allá que no una religión. La religión es una herramienta que te puede ayudar a desarrollar tu mundo espiritual. Pero yo he encontrado personas que, por ejemplo, viven en la mata, en Amazonia, que ellos no tienen una religión monoteísta o algo así parecido, pero que son personas muy, muy espirituales y que tienen un respeto. Yo pienso que tú ves cuando verdadera humanidad. Entonces, es una persona, es un ser humano al 100%. Entonces, claro, tú ves que estas personas tienen un respeto hacia cada forma de la naturaleza que es increíble. Entonces, claro, yo ahí veo que esa es una persona espiritual. Claro, porque hay signos. Yo no puedo decir que soy una persona espiritual si después no respeto a mis hermanos, no respeto la naturaleza, me enfado porque llueve o me enfado porque hace mucho calor, no respeto el mundo. ¿Se me entiendes? Claro, eso es como es la prueba de tu vida espiritual. Cómo tú te relacionas con todo lo que te está a tu alrededor. Yo pienso, Sí, ¿eh? sí. Entonces, claro, eso... Entonces, claro, ¿por qué? Porque el mundo espiritual es lo que te permite de ver la realidad por lo que es un don, que es un regalazo. Mm, Todo es un regalo, ¿no? Qué interesante, Entonces sí, sí. Mm, yo no soy el amo de nada, entonces es por eso que yo no me puedo aprovechar de lo que tengo, de lo que veo, de lo que hay, pero mm, solamente aceptar y respetar. Yo pienso mm. que el hecho, lo que hace la diferencia es que si tú cultivas tu mundo espiritual, automáticamente crece en ti también el respeto. Claro, 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 claro. Muy interesante, Lucho. Una cosa, Lucho, también, ¿eh? Tú tienes una práctica muy fuerte, ¿no? Bueno, por lo que he leído y por lo que te conozco. Pero me gusta esto que eres cristiano, pero también tienes como una simpatía profunda hacia el zen o hacia el budismo, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que es decir, qué es lo que te impulsó o qué es lo que te llamó más la atención del cristianismo para decidir llevar esta vida, ¿no? Pues a veces solitaria, reflexiva. ¿Qué es lo que te llamó la atención del mensaje de Jesucristo o del mismo San Francisco de Sí, Asís, ¿no? Que es un sí, personaje sí, claro. increíble, ¿no? Entonces, Mm, claro, en principio me he enamorado de Jesucristo gracias a San Francisco, ¿eh? Entonces, claro, esa forma, ¿no? De San Francisco. Claro, yo tenía como 14, 15 años así, y vi a esas personas que eran los frailes capuchinos y decía, pero estos que son locos, ¿no? Que decía personas adultas, pero que ellos subrayaban cosas que normalmente las personas no subrayaban, ¿no? Y sobre todo eso de la hermandad, que todos somos mm, hermanos y hermanas, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo que hice un viaje en Asís, a pesar que Asís, por el 60%, hoy en día es como era el tiempo de San Francisco. Entonces, claro, también eso me ayudó mucho. Yo soy una persona que me gusta mucho utilizar la fantasía y todas esas cosas. Entonces, claro, no sé, como yo ahí he hecho como una inmersión en esa época
de San Francisco, a mí lo que me encantó es que San Francisco era una persona como todos, era una persona que le gustaba de la fiesta, de la vida, así. En un punto determinado de su vida se hizo una pregunta. Y esa pregunta era, ¿qué es lo más importante para mí, para mi corazón, ¿no? Entonces, él vio que lo más importante era dejar todo lo que era lo material Wow. y dedicarse a las personas. Entonces, claro, él no hizo nada extraordinario, él se puso a ayudar a los más pobres, y que en esa época eran las personas que tenían la lepra, leprosos, que eran todos los marginados. Y él hacía una vida sencilla porque él vivía con estas personas. Entonces, claro, cuando se habla de la pobreza franciscana, la pobreza franciscana es la sencillez, que es que tú utilizas solo lo que necesitas, no es la miseria, no es el no tener nada, ¿no? Y nada, entonces, claro, yo ahí vi cómo que se me abrió un mundo, ¿no? Entonces, claro, Claro. yo que tenía 16 años, que yo quería ser futbolista, quería ser actor, hacía teatro, todas esas cosas. Y me acuerdo que una noche, después de una obra de teatro, con todo el público ahí aclamándome, yo no sé, hubo como un segundo o dos que yo me conecté con mi corazón y dije, pero esto es lo que yo quiero. Ostras. Entonces, desde ahí yo empecé a mirar otros sitios, sobre todo a escuchar al corazón, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué es lo que me está llenando el corazón? Entonces, no sé, yo tuve novia, estaba súper contento, pero sentía que algo me faltaba, ¿no? Entonces, ahí yo vi que siguiendo la vida de Jesucristo, como hizo San Francisco, eso sí que me llenaba el corazón. ¿Y eso qué es, en síntesis? Es amar a las personas por lo que son, y punto ya. Que no es hacer cosas muy, muy grandes, es compartir esto. Y después de 25 años de fraile, estaba dando clase en una universidad en Roma. Y también ahí me pasó lo mismo de cuando tenía 16 años. Estaba hablando sobre el mensaje muy revolucionario desde dentro que tiene el Evangelio. Había como 60, 70 chavales de 25, 23 años así. Y yo ahí, cuando mientras que estaba hablando, haciendo también mi teatro, porque después he seguido haciendo el teatro así, dando clases, de todas esas cosas, pero ahí yo me conecté con mi corazón y pensé, pero yo de verdad creo que el Evangelio es verdadero. Entonces ahí era el 2007, en el 2008 dejé todo con otro chaval que tenía 5 o 6 años menos que no yo. Con la mochila fuimos a hacer una experiencia de misioneros itinerantes por 2 años por Wow. todo el Sí. mundo. Empezamos desde Sydney, Australia, China, Palestina, Belfast, el Camino de Santiago, Londres. Y ahí yo vi que el Evangelio es verdadero. Y desde ahí entonces yo sentía como un deseo de una vida un poco más contemplativa. Entonces dejé los frailes capuchinos ahora soy monje franciscano de vida contemplativa. Y lo interesante es que cuando yo le digo a las personas que soy monje, las personas se ponen a reírse, ¿no? Porque, claro, ellos se imaginan, el monje dice, tú de vida contemplativa. Entonces yo, él me dice, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Y yo digo, nada, yo intento a entender qué es la vida y Claro. a contemplar lo que hay, ¿no? Entonces, claro, es por eso que yo sigo estudiando, estoy muy dentro a todo a investigar sobre las varias espiritualidades para buscar cuál es la esencia que mueve el corazón de cada persona, ¿no? Mm. Entonces, no sé, acabo el lunes pasado, he acabado el primer año
International School of Forgiveness, que es la escuela sobre el perdón. Y ahí se hace un estudio desde muchas perspectivas sobre el perdón, ¿no? Esa actitud que tú tienes que desarrollar para ser libre, ¿no? A nivel interior. Porque si tú tienes rabia, tienes odio, esos son como bloqueos emocionales, ¿no? Entonces yo veo que más estudio, más se presentan cosas nuevas. Entonces, y la neurociencia, estoy también ahí en la UNED haciendo unos cursos para entender mejor psicología. He hecho el máster en mindfulness, tengo un doctorado. ¿Por qué eso? Porque estoy, no sé, me gusta muchísimo el conocer ese misterio que se llama vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. es por eso que a mí me encanta también toda la tradición Zen, el budismo, porque pienso que ellos han sido los primeros un poco a investigar de cómo funciona la mente, pero desde un punto espiritual, no desde un punto científico, porque ellos no querían demostrar nada, porque ellos ya sabían que lo que pasaba estaba, ¿no? No es que ellos no necesitaban de una confutación empírica. Ellos solo intentaba a describir lo que pasa, Claro. observaban, decían, observaban, compartían. Sí, sí. Y esto es fenomenal, tanto que ahora las ciencias contemplativas están confirmando lo Sí. que las grandes tradiciones espirituales decían hace 1000 años, porque nosotros hoy en día, que no sabemos dónde mirar, necesitamos también de la confutación empírica. Sí, Y sí. súper bien, que yo que no tengo nada en contra. Sí. Sí, Muy un bien. poco Sí, sí, sí. Está muy bien, Lucho. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Lucho, mucha una confusión. pregunta. Claro, no, no, confusión, no. Está bastante claro, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque hablas de San Francisco de Asís, del propio Jesús, también de Buda, ¿no? Que tuvieron que retirarse un poco, ¿no? Sí. Diríamos, del ruido mundanal. En esta sociedad que vivimos tan ruidosa, tan capitalista, ¿no? En un cierto sentido, ¿hay tiempo para, diríamos, tú crees que tenemos tiempo para poder conectar pues no sé, con nuestro ser, escucharnos? ¿Hay tiempo? Es mi pregunta, ¿no? Porque claro, tú en cierta manera te has tenido que apartar, ¿no? A veces hay que apartarse, ¿no? ¿Y Mm. cómo podemos vivir en Bien, esta sociedad y conectados con la espiritualidad? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, Lucho? bien. Yo no recomiendo nada porque, porque yo también cada día lucho Lucho, para, Lucho. para recortarme el tiempo para mi Claro, corazón. claro. Mira, yo pienso que el hecho es muy sencillo. Hoy en día, yo pienso Sí, que no es el problema el capitalismo o las ideologías o lo que hay. El problema es que tenemos un ritmo de vida sí. que es muy rápido. Entonces, esto para muchos estudiosos ha sido la evolución de la revolución industrial, ¿no? Porque claro, el coche, eso te permite de ser un poco más rápido, la bici y todas esas cosas. Entonces, eh, es verdad que el ritmo de nuestra vida es muy rápido, ¿eh? Mm. Tenemos como el afán de hacer muchas cosas, porque se piensa que haciendo muchas cosas, eso nos va a llenar la vida, se piensa, ¿no? Bien, yo en el 2010, después de los 2 años que yo estuve por el mundo, me puse enfermo. Estuve enfermo un año entero. Wow. Y ahí yo, para curarme, un médico de San Sebastián, una gran persona, me dijo, mira, tú tienes que empezar a escucharte. Sí. Y decía, ostras, esto digo, pero esto que es médico para decirme solo eso. Pero es que tenía razón, es que tenía razón. Entonces yo ahí tuve el regalo de vivir un año en Ripoll, en Cataluña, en el Mm. Bressol de Cataluña. En mi tierra. Eh, sí, sí, yo estoy encantado. Buah, yo pienso, bien, súper. Entonces ahí mi trabajo, yo estaba con un párroco que tenía
26 parroquias y 56 lugares de culto, que él tampoco sabía que él tenía, porque estaban en los montes, ¿no? Entonces, mi trabajo era ir a hacer un inventario de todas esas iglesias pequeñas. Yo no tenía ni bici, ni coche, ni nada. Entonces, yo hice esto en un año entero por el Pirineo, ahí, andando, cada día 12, 15, 20, 30, 40 kilómetros cada día, andando. Wow. Y yo ahí descubrí que el ritmo de nuestra vida es el ritmo de tus pasos. Entonces, claro, ahí yo he encontrado un poco, entonces ahí yo dejándome llevar de mi cuerpo, de mis pasos, yo he encontrado el ritmo de mi vida. Entonces, claro, porque tu cuerpo, la vida misma, ella tiene un principio de equilibrio. El hecho es que si nosotros tenemos una vida muy rápida, no podemos escuchar la vida. Entonces, para mí fue muy difícil, porque claro, ahí tenía todos mis esquemas, ¿no? Que tenía que hacer esto, pom, pom, pom. Después yo he empezado a escuchar lo que de verdad mi corazón me pedía. Y con el andar, con el ralentizar mi vida, yo ahí también he hecho un proceso de sanación también de todos mis disturbios físicos. En un año me puse como nuevo. Entonces, desde ahí yo he dicho, muy bien, ahora tengo que cortar un árbol porque pueda dar frutos y tienes que cortar las ramas que sobran, ¿no? Entonces yo ahí he cortado y digo, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Entonces, y eso para mí fue así la solución. Yo pienso que la pregunta que tenemos que hacernos es esa. ¿Mi vida qué ritmo tiene? El ritmo que tiene mi vida es el ritmo que para mí está bien o es demasiado rápido. Muy bien. Lucho, te voy a leer una frase, a ver qué piensas, ¿vale? El silencio es la manera que el ser humano tiene de dialogar consigo mismo. Es una frase mía esa, me parece, ¿o no? Sí, ahí digo, a ver si lo pillo. Que por cierto, ya escribiste, colaboraste con Silantana. No, porque quiero enfocarlo también al tema de la práctica, ¿no? Como, Sí, claro. ¿no? La práctica, como el silencio es una parte fundamental, ¿no? Sí, claro. Yo escribo muy poco, entonces es por eso que me acuerdo bien de lo que escribo. No, entonces, Es no, nada, verdad que entonces. creo que has escrito mucho para la universidad y todo, ¿eh? Que has hecho... Entonces, es que me da siempre mucho apuro escribir. Pero nada, ¿eh? Entonces, a las personas que me preguntan, que me dicen, pero tú, ¿cuáles son tus prácticas espirituales? Y yo digo, prácticas contemplativas, y ya está. Entonces ellos me preguntan otra vez, ¿pero qué significa prácticas contemplativas? Y yo digo, ¿nunca has estado 10 minutos en silencio intentando de escuchar el silencio? Entonces ahí ya se corta el diálogo y la gente no me habla nunca más, ¿no? Yo no sé por qué el silencio Ya. da un miedo a las personas brutal. Bueno, lo sé el porqué, lo sé, el porqué, pero ¿Por qué, Lucho? claro, porque el silencio te enseña lo que eres. Entonces, si tú para muchos años no te conoces, te puedes asustar, ¿no? Cuando yo pienso que la primera persona que nosotros tenemos que amar somos nosotros mismos. Entonces, el silencio es la única forma que tú tienes para encontrarte. Yo digo, no, es la forma para dialogar contigo mismo. Entonces, cuando yo, de vez en cuando, sí, ahora yo doy cursos así en forma muy para compartir entre amigos, ahora también con la pandemia, muchas cosas online, ves que todo tiene también su lado bueno.
yo siempre intento a enseñar a las personas, bueno, a compartir eso de aprender a vivir el silencio. Pero muchos se confunden porque piensan que el silencio es el no hablar. ¿Mm? Yo en el 2001 estaba en Angola y me sorprendió cómo ahí un profesor que tenía 24 años enseñaba el silencio a los niños. Eran clases de 50 55 niños africanos, ¿no? Desde 6 a 18 años. Y parecían clases de 5, un silencio brutal. Wow. ¿Y sabes por qué? Claro, porque él cada día le hablaba sobre la importancia del silencio y la importancia del aprender. Entonces ahí ellos no nacen así como hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos el miedo porque yo digo, mis profesores utilizaban el silencio como una amenaza, ¿no? Si hablas, te doy una mala nota. Entonces, claro, ahí es que tenemos una Claro. percepción cognitiva sobre el silencio que es muy dañina, ¿no? Entonces, en África no hacen así, hacen así. Dice, chicos, silencio, y hacen el símbolo de la oreja. Entonces, ve, eso es, el silencio no es no hablar, es escuchar, es saber escuchar. Y yo siempre Qué añado, bueno. silencio es saber escuchar y no decir tonterías. Uf, difícil, ¿eh? Entonces, porque claro, sí, bueno, sí, bueno, porque claro, no hay un silencio absoluto, porque tú Mm. sabes, ¿no?, que las personas que fueron en el espacio dicen que el ruido del espacio es un ruido horrible, o sea, que la ausencia de ruido tiene también su propio ruido, ¿no? Entonces, claro, no hay un silencio físico como falta de cualquier tipo de sonido. Es que el silencio es una costumbre, tú te acostumbras a focalizarte donde tú quieres a pesar de las distracciones. Entonces el silencio Mm. te ayuda a surfear entre los ruidos, las distracciones que hay en el mundo. Entonces yo ahora te puedo decir que cuando voy a Barcelona es que me encuentro en la Rambla, yo vivo también mi propio silencio. Yo puedo estar en un estado de silencio y contemplar, tener la atención, contemplar y gustar, saborear todo lo que me pasa alrededor. La señora que compra una flor, el otro que se toma el café, los chavales que hacen bromas, ve, toda una riqueza. Entonces, claro, tú a través del silencio puedes mirar todo lo que te pasa. ¿Por qué? Porque estás focalizado, porque no tienes distracciones. Pero Mm. no tienes distracciones, no porque no hay distracciones, porque tú te has acostumbrado a surfear entre las distracciones. Mm. Entonces, para mí el silencio es la base de todo. Se tenemos que educarnos al silencio, porque es una necesidad, es una hambre interior que tenemos todos, Sí, yo pienso. sí, sí. Sí, sí. Porque la primera experiencia que tú has hecho, las primeras, dice, ¿no?, que las primeras percepciones a nivel de cerebro es un estado de silencio donde no hay muchos ruidos, donde tú puedes elegir, que son los primeros meses, ¿no? Los Mm. primeros 9 Ujú. meses. Y después, claro, entonces es que es como un regresar a través del silencio, tú puedes regresar al principio de la vida. Sí, Bueno, después aquí tú puedes, bueno, hay técnicas, hay sí, muchas sí, sí, cosas, sí. Muchas pero cosas. a pesar de todo, si uno puede regalarse cada día 5 minutos que se pone ahí en la silla y simplemente escucha lo que pasa dentro y fuera de sí mismo, eso, yo te digo, hacer eso ya te puede dar una visión de la vida completamente diferente. Yo he empezado así.
Empezado, sí. Entonces, cuando me dice, pero tú, ¿cómo reza? Y yo digo siempre, Jesucristo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ido al desierto. El desierto es el lugar donde tú puedes escucharte a ti mismo, porque no hay distracciones, ¿no? Entonces Sí. yo he hecho experiencias en un desierto físico, he entendido, pero los padres del desierto hablan, claro, que desde el desierto exterior llegar a construirte tu propio desierto interior. Pero que si vamos hablando un poco sobre la filosofía Zen, en la esencia del Zen es eso, ¿no? El Mm, mm, nada, porque exacto. en el nada tú puedes encontrar el todo, el punto ya. Sí, sí. Sí, Y el es tema del fenomenal silencio, eso, ¿eh? sí, estoy pensando en un sutra también del Mahayana que se llama el Sutra de la Luz Dorada, que Buda habla de un silencio atronador, ¿no? Es como el silencio vivo, ¿no? La gente, claro, es lo que tú dices, se piensan que el silencio es algo pues malo y es algo muy vivo, ¿no? Que nos permite pues conectar, ¿no? Con nosotros, escucharnos. Pero claro, en este mundo tan rápido da miedo, ¿no? Porque ¿qué es lo que somos? Es tan misterioso, ¿no? Por esto lucho para acabar ya, porque generalmente hago diríamos. Por cierto, muchas gracias a la gente que nos estáis siguiendo, os lo agradecemos de todo corazón. Sí, Lucho, para muchísimas gracias a acabar, todos. sí, ¿cuál es tu práctica meditativa? Un poquito así, que nos expliques tu práctica o qué es lo que haces, ¿no? Para conectar con este silencio, para conectar contigo mismo, con los demás, ¿no? Sí, bien, entonces, bueno, eso que hago, las prácticas elementales sobre el silencio, que es sobre todo con atención a la respiración, que es interesante que la atención a la respiración está dentro a casi todas las tradiciones espirituales, ¿no? Porque en la respiración hay la vida, ¿no? Si tú quieres saber qué es la vida, contempla la respiración y ya has entendido qué es la Mm, vida. Y después, claro, yo hago como aquí, siguiendo toda la tradición monacal, mm, cristiana, es una meditación sobre la palabra de Dios, los que antes llamaban la lección divina. Bien, yo ahora he hecho un pequeño estudio sobre la lección divina e he intentado actualizarla un poco con los términos un mm, poco así. mm. Y es muy interesante porque en la lección divina, donde se utiliza, se pone el foco en una palabra o en una frase del mensaje de Cristo, hay técnicas Mm. atencionales, hay técnicas generativas y técnicas contemplativas. Entonces, es una práctica donde hay todas las técnicas meditativas, ¿no? Y Wow. bueno, los monjes meditaban con la palabra 2 o 3 horas al día. Bueno, yo no llego a tanto, ¿eh? Pero, pero sobre todo, yo pienso que cada práctica que te lleva a la contemplación de la vida, que es eso, el saborear lo que eres, lo que hay, es buena. ¿M? Porque también a mí, yo siempre eso desde siempre, pero gracias a todos esos estudios he empezado a ver también porque a mí me hace bien. Yo, por ejemplo, practico siempre el rosario, que es Mm. una Sí, oración sí, lo mántrica, vemos. y yo siempre digo, gracias a mis amigos budistas, he apreciado, he entendido la belleza que tiene el rosario, ¿no? Por el mala, Y, claro. otras cosas que quería comentarte. Un día que yo estuve en Calcuta 2 veces. Y la segunda vez es donde que me cogió esa enfermedad de un año entero. Ahí había Mm. un hinduista que él siempre venía a la misa que yo daba a las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Y él un día, hablándome sobre el silencio, me decía que en la tradición védica el silencio es como la luz. Luz y silencio son juntos, ¿no?
Sí, Porque a través del silencio tú puedes ver la luz y la verdadera luz te lleva al silencio. Y eso es, para mí, es interesante, ¿no? Porque sabes, ¿no? Que la origen de la palabra Dios parece es luz. La palabra, lo que nosotros hoy en día y latín que se dice Dios es luz, es la verdad. origen. Entonces ve que todos siempre estamos ahí, ¿no? Luz, silencio. Y Muy nada, bien, eso. muy bien, Lucho. Pues Lucho, la verdad estaría una hora hablando contigo, 2 horas. Tengo muchísimas ganas de conocerte personalmente, lo sabes. A ver si vienes para Barcelona, yo voy al País Vasco a verte porque la verdad es que da gusto escucharte. Perdón. Y nada, que comentar de Lucho que el año que viene tenemos previsto también hacer un libro en Silantana Sí. de sus vivencias, todo lo que ha explicado, pues ponerlo en escrito, que yo creo que vale la pena porque es un testimonio muy potente. Y es un ejemplo, ¿no? De que las diferentes, diríamos, tradiciones espirituales o religiones pueden convivir en armonía, ¿no? Y esto es de agradecer. Mentes abiertas, ¿no? No cerrarte. Yo soy cristiano, yo soy budista, no, no. Soy cristiano, pero soy cristiano, soy budista, pero, ¿no? Que todas en el fondo buscan lo mismo, ¿no? No ser más feliz, Somos más seres compasivo. humanos. Somos seres Somos seres humanos, ¿no? humanos. Y sí, es un poco la filosofía que queremos transmitir desde Siglantana, Sí. pues diferentes tradiciones espirituales, pero que tienen muchos puntos en común. Ya es hora de que el ser humano empiece a buscar los puntos en común y no las diferencias, que ya las diferencias ya las conocemos, ¿verdad? Construir puentes, construir puentes. Exactamente, Lucho. Mira, pues con esta frase, construir puentes, podemos finalizar el Instagram Live. Muchísimas gracias porque hemos tenido en algún momento casi 40 personas y es la segunda vez que lo hacemos. Muchas Qué gracias, bien. Lucho, por tu tiempo. Ya sabes que te Muchas aprecio gracias a mucho ti, Carlos. y con muchas Visca el ganas de Barça, verte. visca el Visca Barça. Barça. Bueno, esto no lo digas, que quizá Aunque, habrá algún... Esto cada uno es libre, ¿eh? Pero bueno, Lucho y yo pues compartimos esta afición por el Barça. siempre, Pues siempre Barça. En lo siempre Barça. alto y en lo bajo. Exacto, ahora también hay que estar con él. Pues Que nada, se me pues mandamos... llaman, que se me llaman como entrenador, que no puedo hacer el libro, ¿eh? Que lo siento, Carlos. Pues yo ya diré yo que no entrenes y que hagas el libro, ¿eh? Que es más importante. Lucho. Pues nada, Un muchas abrazo, gracias Carlos. a todas las personas y el próximo Filosofando con será con Javier García Campayo, pero no su parte de ¡Ostras! psiquiatra, su ¡Ostras! parte más espiritual, como, bueno, ya lo veréis, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos habéis seguido y Lucho, te aprecio y con Agur, muchas ganas de verte. Adiós, que vaya agur, bien. agur, Carlos. Adiós, adiós, adiós a todos. Gracias.